Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos venido realizando y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a la licenciada Graciela Ortiz. Nos atiende muy amablemente en su domicilio en la ciudad de Chihuahua. Y licenciada, pues muchas gracias. No, al contrario, Jorge, muchas gracias a ti por la oportunidad de llegar a todo el auditorio que escucha tu prestigiado programa. Y le repito, mucho gusto poder saludarla porque hemos platicado pocas veces realmente y en un podcast no habíamos tenido la oportunidad. Es correcto, no, gracias a ti por la oportunidad y por la oportunidad de poder hablar con los chihuahuenses de temas que seguramente serán de su interés. Platíquenos un poquito la actividad que se está llevando a cabo en la Ciudad de México como diputada federal. Hay mucho trabajo, hay también muchas controversias, desde luego. Hay temas que son muy atraídos por la sociedad, algunos a favor, algunos en contra, algunos de tinte internacional, aranceles, migración, en fin, hay mucho por platicar. Sí, sin duda. Mira, la Cámara de Diputados ahora es una cámara, yo diría que tiene un enorme dinamismo. Siempre ha sido así, hasta por el número de diputados que concurren de todo el país al centro del país para poder trabajar en ella. Yo te diría que esta etapa, de manera particular esta etapa, yo ya fui diputada federal en la 61 legislatura y luego me fui al Senado de la República en la 62 y la 63. Y ahora que regreso a la Cámara, pues encuentro una dinámica enteramente distinta, como es obvio. Ya gobierna Morena y las cosas han cambiado muchísimo. La actividad en la Cámara sigue siendo muy intensa. Yo, de manera particular, tengo la responsabilidad de presidir la Comisión de Gobernación, que como tú sabes es una de las más activas y más importantes de la Cámara. Y entonces la dinámica que se tiene pues es de un intenso trabajo. En este casi año que se cumple el 1 de septiembre, en la Cámara se han llevado a cabo reformas constitucionales y también leyes secundarias que desde mi punto de vista cambian el México que hemos conocido, un México que se había venido consolidando a lo largo de 30 años en una democracia que era ya reconocida en todo el mundo y aceptada y valorada y validada por los mexicanos. Y todo eso ha ido cambiando. Teníamos organismos autónomos, el organismo de transparencia y anticorrupción, que obligaba al gobierno a informarle al ciudadano todas aquellas dudas que el ciudadano tuviera en relación al funcionamiento del gobierno. Es decir, la transparencia que se lograba a través de esta institución que se creó en años anteriores, pues era una posibilidad que tenía el ciudadano de verdaderamente conocer área por área, política por política, programa por programa, qué es lo que el gobierno estaba haciendo. Te pongo un ejemplo. Si tú querías saber en qué se gastaba el recurso de, por ejemplo, el programa de Progresa que existía con nosotros y que Morena destruyó, ahí podías saber cuántos beneficiarios tenía, quiénes recibían, en qué consistían los beneficios del programa, etcétera, etcétera. Hoy ya nada de eso existe. Nada de eso existe. La mayoría de Morena suspendió, abrogó la existencia del Instituto de la Transparencia y Anticorrupción, y ahora la supuesta transparencia pues va a ser del mismo gobierno, es decir, ahora van a ser juez y parte. Ha habido muchas transformaciones en este último año, en los últimos 7 años, desde la llegada de Morena, que desde mi punto de vista cambian la perspectiva que tenemos de país. Sin embargo, hay obviamente opiniones encontradas. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Pero finalmente la transición de una etapa a la otra me parece que ha sido muy controvertida. Sin duda. Mira, habemos quienes pensamos, quienes acompañamos el devenir de la historia reciente de México, el devenir de un partido único, hegemónico, como fue el PRI de los 70, a un grupo de partidos políticos que estaban participando en la política del país, pues eso abrió las posibilidades de que distintas visiones de país pudieran concentrarse, confluir en una política, yo diría que más amplia, más democrática, más plural, en la que las distintas voces
que se escuchaban en las dos cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, tenían posibilidad de construir un país distinto. Y así se construyó esa democracia de la que estamos hablando. Hoy quienes venimos de esa etapa, pues consideramos que el gobierno, lejos de procurar consolidar la democracia que los mexicanos nos fuimos dando a través de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, a través de visiones establecidas en las distintas leyes e iniciativas que aprobamos en las cámaras, daban esa posibilidad de que México creciera en una democracia más consolidada. El gobierno actual, su partido Morena, pues es un gobierno que piensa que lejos de abrir cauces democráticos es necesario cerrarlos y concentrar otra vez en el gobierno todas aquellas tareas como la que ya te mencioné, como el tema de la transparencia, la anticorrupción, como el tema, por ejemplo, de el Instituto de Telecomunicaciones, que era el eje rector de lo que pasaba en las telecomunicaciones en el país. Hoy se regresa nuevamente al gobierno, eliminaron y concentraron mayores facultades para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad y dejaron de lado la posibilidad de la inversión privada, lo que ha dado como resultado, por ejemplo, que en la Comisión Federal de Electricidad tengamos fallas constantes de energía. ¿Por qué? Porque el país no tiene el recurso suficiente. La Comisión Federal de Electricidad, Pemex no tienen el recurso suficiente para explorar y explotar el petróleo, para refinar el petróleo o para generar la energía eléctrica que el crecimiento y la dinámica económica del país tiene. Entonces, pues estamos entrando, yo diría, desde mi punto de vista, a un retroceso, pues que va a afectar mucho a las generaciones actuales, sobre todo de jóvenes que están a punto de salir a la vida productiva y desde luego a las generaciones que vienen. Con lo que estaba comentando, estaba pensando un poco sobre el caso de la reforma al Poder Judicial, porque esa fue una transformación total. Y con lo que nos está mencionando, el caso de los jóvenes que están por egresar las facultades, pues yo le puedo asegurar que la gran mayoría de ellos van a tener que volver a estudiar la cátedra, sin duda, por todas las reformas que se están presentando, a tener que estudiar otra vez el constitucional, otra vez el derecho civil, como meros ejemplos, porque esta transformación que se dio al Poder Judicial fue enormemente controvertida y no fue satisfactoria tampoco. Mira, yo creo que una de las acciones que ha tenido este gobierno, el gobierno de Morena, la más grave de todas ellas, y han sido muchas, no son, ya te mencioné 2 o 3, no han sido pocas, más de 70 modificaciones a la Constitución General de la República han sido hechas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la constitucionalidad, que tú me vas a entender muy bien. Pero la peor es el tema de la mal llamada reforma judicial, porque no es una reforma. Lo que se hizo fue dar un golpe de Estado para eliminar los contrapesos constitucionales que lograban que el país tuviese un gobierno, un poder ejecutivo, un legislativo, que son las dos cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, y que conforman el Congreso de la Unión, y el poder judicial. Y era el poder judicial justamente el que buscaba el equilibrio entre los otros dos poderes para preservar y garantizar los derechos que tenemos todos los ciudadanos, las garantías que tenemos todos los ciudadanos de que nuestros derechos no sean conculcados, de que no sean violentados, de que no se nos arrebaten y no se nos quiten de nuestra esfera, de nuestro patrimonio jurídico. Y eso es lo que pasó con la reforma judicial. La modificación es de tal manera grave, desde mi punto de vista, para la vida libertaria, para los derechos que tenemos los ciudadanos, que, por ejemplo, si ahora el poder legislativo legisla una ley que sea contradictoria a lo que la Constitución establece, ya no puede ser de ninguna manera protegido por el Poder Judicial, primero porque ya no tiene en la reforma judicial, ya no tiene las herramientas y los instrumentos jurídicos para hacerlo. Y segundo, porque quienes llegaron
No es verdad que fueron electos por el pueblo, fueron electos por el gobierno. Se decidieron los nombres y le dijeron a toda la gente a la que llevan a votar, a veces engañada, con los famosos acordeones, vas a votar por estos. No es cierto que el ciudadano eligió. Además fue una gran farsa, porque muchos ciudadanos de buena fe pensaron que era positivo que ellos pudieran definir y decidir con su voto quiénes podían ser los jueces, los magistrados, los ministros de la corte, y esto no fue así. Fue un grupo de siervos de la nación que son empleados de Morena y del gobierno de Morena, los que fueron casa por casa diciéndole, vas a votar por este acordeón, y los que no votaron por ese acordeón, pues no tuvieron ninguna posibilidad de ser electos. Entonces, pues estamos, digamos que en ese sentido, en el peor de los mundos. Quedamos aislados del resto del mundo. Yo he estado en los últimos meses en algún país foráneo derivado de la responsabilidad que tengo como diputada federal, y el asombro y el desprestigio que México vivió con esta reforma judicial, pues nos deja muy mal parados, además de que hacia adentro ya no tenemos garantías establecidas por ese asalto que se dio al Poder Judicial. Es que lo que fueron los procesos de impugnación, los recursos, incluso el propio amparo. Hasta el propio amparo fue. Todo eso se pulverizó. Es correcto, es correcto. Y me parece que en el caso de la elección, nosotros, por ejemplo, allá en el sur del estado, vimos casos de la papeleta federal, candidatos a magistrados que obtuvieron 7,000 votos, por ejemplo, ¿Sí? donde jamás acudieron ni siquiera a un recorrido por el estado, mucho menos por la región. No, ¿De dónde ya les habían garantizado que Morena se los iba a entregar. Así es. Con todas las acciones que Morena sabemos que hacen las elecciones. Sin hacer campaña incluso. Así es. Entonces me parece que todos esos detalles fueron causando inconformidad. Cuando empezamos a conocer los resultados de la elección, fue un número enorme de inconformes por varios motivos, y cuando empezaron a presentar sus recursos de inconformidades no prosperaban. Pues claro que no, porque ahí ellos habían cerrado el camino desde de la reforma que se hizo en el legislativo. Además tiene otro impacto que yo creo que es importante que los mexicanos entendamos la gravedad del mismo. México ha sido, y así viene desde la época en la que nosotros gobernamos, hasta del 2012 al 18, hablo del PRI con Enrique Peña Nieto, empezó como el 15º país en la economía del mundo. Hay un grupo que se llama el Grupo de los 20, que son las 20 economías más importantes del mundo. México cuando entra Enrique Peña Nieto, ocupaba el lugar número 15 dentro de esas 20. Terminamos siendo el 12º país del mundo, es decir, la escala de la economía mejoró enormemente con las reformas de Peña Nieto. Llegamos a ser el 12º lugar del mundo. Ese es el que se le entrega a López Obrador cuando él llega. México era un país que se consideraba el milagro mexicano en el mundo por la posibilidad que tenía, y que se acrecentó con las políticas estadounidenses de acercar, recordarás, de acercar el suministro de algunos componentes para automóviles, etcétera, etcétera, acercarlos a la parte occidental, ya no hacerlas en China. México era el lugar privilegiado por ser el vecino principal de Estados Unidos. Pues ya no lo somos. Ahorita la economía está estancada. Somos el país que peor desempeño en Latinoamérica vamos a tener. Estamos en el último lugar de los países latinoamericanos en posibilidades de crecimiento económico. Estamos en una recesión técnica, es decir, no vamos a tener crecimiento económico. Y una de las razones principales por las que la inversión extranjera dejó de venir a México es por la reforma judicial. Porque los grandes inversionistas dicen, no voy a meter mi dinero a un país en donde las reglas jurídicas no son ni certeras ni inspiran confianza, porque son reglas que establece el gobierno para su beneficio y no para conservar ese equilibrio y esa certeza jurídica que se requiere para que haya inversión. Nos habla usted de la economía internacional y nacional. Yo le voy a poner un ejemplo de la economía local. Es correcto. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar por ahí con los directivos de Canacintra en Parral, y me llamaba la atención lo que estaban comentando, porque nos dicen
que en el caso de nuestro querido Parral ya estamos en el 7º lugar de la economía estatal, según los números del Producto Interno Bruto. Es decir, ya estamos abajo o estaría Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc no, Casas Grandes, incluso arriba, y Parral abajo. para la Y bajando todavía más. Fíjate, cuando la zona centro-sur del estado debiera ser como lo fue, un polo de desarrollo por toda la influencia que tiene en la región serrana y en toda la zona sur, de manera natural, ¿no? Y Es una pena. lamentablemente no va en ese sentido. Y no sé si algunos política pública nacional impacte. El tema migratorio, que lo comentamos hace un momento, allá nuestra región tiene mucho impacto migratorio porque hay mucha gente de la región serrana que quiere llegar a Claro. Parral, considera que Parral no le da los resultados económicos que busca y van buscando el sueño americano Claro. y se van alejando un poco más y ya no regresan. La cuestión académica también, prefieren venir o a Chihuahua o a otros estados porque Parral tampoco no les está siendo suficiente. Pero finalmente todo esto está impactando y me parece que no hay una política que realmente vaya encargándose de recuperar todos esos espacios. Fíjate que tocas un tema muy importante. Los ciudadanos a veces pensamos que lo que pasa en el gobierno no tiene un impacto directo en nuestras vidas, a menos que se trate de impuestos, o a menos que se trate de programas de apoyo, o a menos que se trate de servicios que nos presta el gobierno. Que lo demás que haga el gobierno no tiene un impacto en nuestras vidas. Y lo cierto es que tiene un impacto inmediato en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, le digo a las madres de familia con las que platico con frecuencia en reuniones que tenemos a veces en foros en la misma cámara. Si ustedes piensan que esto no les va a afectar y no les va a afectar a sus hijos, déjenme platicarles algo. Y empiezo por la educación. La educación está en su peor momento. Hoy la educación está en manos de asesores extranjeros, y extranjeros te hablo de Cuba, de Venezuela, de España, de la parte radical española, de izquierda española, que están diseñando el nuevo modelo educativo mexicano, que es un modelo educativo que busca que el niño no piense, que el niño acepte como dogma lo que te pide la iglesia. Lo más que la iglesia te habla de fe. Acá te piden que aceptes a ciegas que el comunismo es mucho mejor. Y entonces ya no le enseñas al niño a pensar, ya no lo enseñas a razonar, ya no lo enseñas a tener las habilidades y los conocimientos necesarios para tener un proyecto de vida más positivo. Ya lo enseñas, prácticamente lo estás domesticando para que obedezcan una ideología que no es la mexicana. Los mexicanos somos libertarios, nos gusta la libertad. Y dentro de todo, hemos vivido momentos siempre de libertad. Bueno, nos liberamos desde la conquista, nos liberamos en la revolución. O sea, no somos un pueblo que le guste vivir en condiciones de sometimiento. Entonces, ahí empiezas con el tema de la afectación a las nuevas generaciones. Y lo siguiente es, tú pregúntale a un joven ahorita, en estos 7 años de gobierno que supuestamente llegó para trabajar para los pobres. Pregúntale a un joven si tiene las posibilidades que tuviste tú de joven, que hace muy poco dejaste de serlo, de ascender, de prosperar, de lograr comprar tu casa, de comprar tu vehículo, de darle educación a tus hijos, de tener un nivel de vida tal vez mejor que incluso que el que tuvieron tus padres. Los jóvenes de hoy no tienen esa posibilidad, porque en la medida que la economía se estanca, se reduce o se cancela, es decir, cuando hablo de economía hablo de creación de empleos, de empresas que llegan a hacer nuevos productos o a ofrecer nuevos servicios. Si esa economía no se da, si no hay generación de empleos, ¿qué van a hacer los jóvenes? ¿Vivir siempre de las dádivas del gobierno? Y si la economía se cae, este gobierno que le está apostando a eso, pues tampoco va a poder seguir pagando los apoyos que ofrece, que son apoyos que pagamos los mexicanos, que pagamos nuestros impuestos. No es dinero del gobierno. Es un dinero que todos los mexicanos aportamos. A todos los que pagamos impuestos, estamos poniendo nuestro granito de arena para que esos apoyos se le den, sobre todo a los adultos mayores, a los que yo siempre he pensado
que deben de recibirlo. Como siempre he pensado y siempre fue el apoyo de las becas a los estudiantes de todo nivel. Todo eso se puede ir colapsando si esta economía no mejora. Y todos los pasos que ya mencionamos, la desaparición de los órganos autónomos, la no transparencia de las acciones de gobierno, la no confianza en las instituciones judiciales que van a ser establecidas a partir de eso, todo eso va a cancelar la posibilidad de una economía que sea más activa, más dinámica y que verdaderamente aporte al Congreso, al progreso. No hay ningún gobierno en el mundo, ninguno, que por sí mismo genere riqueza. La riqueza la generan los empresarios. Y este gobierno solamente se la pasa peleándose con los empresarios cuando debiera estarlos apoyando y respaldando para que generaran más empleo. Pero me parece, licenciada, que por ejemplo los programas asistenciales obviamente tienen una franja social que los acepta muy bien, pero también están fondeados con recursos públicos. Pero sí vemos un contraste en un tema que abordábamos antes de entrar al aire. El tema de la salud, por ejemplo, vemos instituciones de salud ya muy afectadas, muy... porque les quitaron todos los recursos. Exactamente, porque el recurso tal vez se está destinando a los apoyos asistenciales, a las becas y todos los programas del bienestar, pero vemos que en los hospitales llega un estudiante que puede tener una beca importante, pero no hay una ambulancia, no hay un médico especialista, es decir, hay otro sector que se está viendo afectado también. Fíjate que es un tema de distribución del recurso. El otorgamiento de apoyos sociales lo generó el PRI, lo creó el PRI. Desde Seguro Social. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una creación del PRI como gobierno. La posibilidad de tener universidades a las cuales acudir las creó el PRI. La construcción de escuelas a todo lo largo y ancho del país, en los puntos más lejanos de las comunidades rurales, las creó el PRI. Es decir, el sistema de salud mexicano era un sistema de salud que ciertamente tenía muchas cosas que mejorar, pero también tenía programas, por ejemplo, el de vacunación. La salud de la población y el tener ahora una población con una posibilidad de vida mayor, de más años, la creó el PRI con sus programas y con sus acciones. Y ellos vinieron a desbaratar todo. Todavía en el 2012, los adultos mayores recibían sus apoyos. Los alumnos recibían sus becas. Las madres solteras que tenían la responsabilidad de criar sus hijos solas recibían un apoyo del gobierno para poder darle a esos niños, a esas familias, la posibilidad de crecer y de ir mejorando y progresando. Es decir, los apoyos existían, nada más que también había un respaldo, un gran respaldo a las instituciones de salud. La vacunación llegaba en México a tener grados de cobertura de 90 y tantos %. Hoy no alcanzamos el 60%. Por eso tenemos ahorita sarampión, por eso tenemos tifoidea, por eso fue tan mala la atención durante la época del COVID. Con el COVID no debió de morir tanta gente, Jorge. Murió porque no supieron manejar el sistema de salud. Llegaron y lo desbarataron, pero no crearon algo que lo sustituyera para mejorar. Simplemente lo destruyeron, como han estado destruyendo el ámbito educativo. Entonces, un adulto mayor que hoy recibe 6,000 pesos bimestrales, es decir, 3,000 mensuales, pues todo se lo gasta en medicamentos, porque además de que no hay un sistema de salud, tampoco hay medicamentos. Eso sí existía con el PRI. Eso sí había con el PRI, y había también programas de orden social. Y yo soy de las personas que sostiene, por origen y por convicción, que los programas son necesarios, los apoyos son necesarios. Qué bueno que los recibe la gente. Lo que no me parece es que se den en la opacidad, que tú no sepas realmente si son tantos millones los que reciben el beneficio, y sobre todo que se den con un sentido estrictamente electoral. A mí me parece de lo más injusto que vayan con un adulto mayor y lo amenacen y le digan que le van a quitar el apoyo si no va y vota por Morena. Eso me parece que es criminal. Me parece, en el ejercicio de la cobertura de la información, los días de las jornadas electorales nos toca ver
en las últimas elecciones, casos que llegan en carros de sitio, con andadores, personas haciendo un gran esfuerzo por acudir a votar, Porque lo sacan a fuerza. precisamente porque van intimidados que si no dan su voto van a tener un perjuicio en su domicilio, porque en algunas casas llegan 2 o 3 becas, pero ve uno el esfuerzo de la gente por tratar de hacer ese voto y empieza uno a pensar, ¿es tanta la convicción por ir a darle un voto a un partido o realmente hay algo detrás que tenga que llevar a la gente que anda haciendo su esfuerzo hasta en un andador para No, poder ir a no, votar? las amenazas que se vierten sobre ellos las tenemos documentadas. Lo que pasa es que ahora documentar un delito electoral, pues ya no tiene la misma contundencia que tenía todavía hasta el 2018, porque antes las instituciones electorales verdaderamente funcionaban protegiendo la confidencialidad que tiene que tener el voto y la no cooptación de ese voto. Quien hacía una cooptación, pues recibía una sentencia incluso de cárcel, no solamente de otra naturaleza. Hoy ya no, si todo eso lo hace Morena, simplemente no hay sanción. Entonces, estamos pues entrando a un momento en México que nos debiera de tener muy preocupados a los mexicanos. Leí un poco lo referente a la persecución a Lito Moreno, una de las voces más críticas, no sé si sea la más crítica, Pues yo diría que la única en este momento, porque no escucho a más. pero sin embargo es perseguido. Pues por eso es perseguido. Fíjate, y qué bueno que tocas este tema. En esta misma semana que pasó, sucedieron dos cosas. Uno, sacaron otra vez de Campeche, por cierto, donde él fue gobernador, la tesis de que había algunos delitos cometidos por empleados menores del gobierno de Campeche, de su administración, pero que por lo tanto, por él haber sido el gobernador, pues él es el responsable. Y a la vez, y pretenden iniciar un proceso de desafuero. Pero a la vez, en esa misma semana, antes de lo de Alejandro Moreno, sale la connivencia de Adán Augusto López, senador de la República, coordinador de los senadores de Morena, como gobernador del estado de Tabasco, con un criminal que está siendo perseguido ahorita, porque no solamente era el responsable de la seguridad ciudadana en el estado de Tabasco, también era el líder del cártel que tiene asolado a Tabasco, estado que por cierto verdaderamente era un paraíso, era un estado tranquilo, era un estado de gente de trabajo, y hoy es una verdadera desgracia lo que están viviendo los tabasqueños por ese cártel que llegó y se asentó sus reales, y acusan a quien ya tiene una orden de aprehensión, que es el amigo de toda la vida de Adán Augusto, que era su secretario de Seguridad Ciudadana, de ser el jefe de ese cártel. Y ahí no pasa nada. Adán Augusto sigue apareciendo en tribuna, y si tú revisas la participación que tuvo esta semana, se te cae la cara de vergüenza como mexicano de ver la total falta de empatía del hombre, por no llamarle de otra manera, no me gusta calificar, con el hecho tan grave del que lo acusa, y contestar con ese desparpajo en la más alta tribuna del país, que solía ser el lugar. Ahí estuve yo y me tocó tener debates y me tocó escuchar debates de gran altura y de gran nivel, con distintas visiones de país, escuchar ese nivel en esa tribuna. ¿Lo de Alito prospera o terminar solamente en algo político? No tiene ningún fundamento, se los dijo el presidente del partido en la conferencia de prensa que tuvo la semana pasada. Llevó los legajos de las resoluciones que señalan que no había ningún elemento que le atribuyera a él alguna responsabilidad en este sentido. Son cortinas de humo. Cuando sale un escándalo de Morena, como los viajes de todos los que en este mes se fueron de vacaciones a Portugal, a Japón, a otras partes del mundo, en viajes sumamente costosos, justamente sale lo de Alito. Son verdaderamente cortinas de humo. Y si oyes las mañaneras, pues ya sabrás qué es lo que se trata en las mañaneras, ¿no? Todos son inventos de los conservadores. Pero yo lo que les pregunto es,
Eso lo podías decir en el 2019 empezando gobierno, pero ahorita 7 años después, cuando ellos ya tienen 7 años gobernando, ya no hay pretexto. Todas se están acordando de Calderón. ¿Cuánto hace que pasó Calderón? Se fue en el 2012. Ya Leía, estamos en el 2025. leía algo por ahí hace un par de días, hablando de cortinas de humo, el caso de Israel Vallarta o de Flores Cassés, Es una que vergüenza. también es un tema que surge oportunamente cuando están temas muy controvertidos en la opinión pública. ¿Y contra quién se va el tipo cuando sale? Contra Loret de Mola, Dolores de Moura. al que el régimen de Morena considera su enemigo. Contra Loret de Mola. El hombre secuestró a 6 personas. En los expedientes están los 6 secuestrados señalando todas las variables que requieres para fincar una responsabilidad. Las modalidades de tiempo, modo y lugar están acreditados en esos expedientes de que él fue el jefe de la banda que lo secuestró, Los zodiacos. los Zodiacos, ¿no? Pero el señor ya salió y resulta que lo convierten en héroe. Oye, está consumiendo muchos minutos en horarios estelares en las televisoras nacionales, se en lo las redes maneja, sociales. pues lo maneja el gobierno. Lo maneja el gobierno, Finalmente un distractor más. por supuesto, por supuesto. Y el deseo de enlodar a los que fueron sus opositores en el 2006 y en el 2012, que era el PAN, ¿no? Y claro. Y dice, platíquenos un poquito sobre la actividad en el estado de Chihuahua. Me parece que hace algunas semanas vino al estado el secretario de organización del PRI, hace una declaración que me parece que genera opiniones encontradas sobre la posibilidad de que el PRI y el PAN no vayan en alianza. ¿Hay algo sobre este tema? Mira, el PRI se está preparando en el entorno nacional, y aquí yo quisiera ser muy precisa en 2 cosas. En el entorno nacional, fortaleciendo las estructuras del partido, lo venimos haciendo desde el año pasado. ¿Para qué? Para que si es necesario el PRI tenga las condiciones necesarias para ir solo si ese fuese el caso. El PAN ha declarado en el plano nacional, en su comité nacional, que ellos no quieren ir En alianza. en alianza. Entonces, bueno, nosotros en el plano nacional tenemos que pensar absolutamente lo mismo. Es decir, las alianzas no es la unión de 2 voluntades forzadas. Es la unión de 2 voluntades que creen que de esa manera pueden lograr mejores resultados electorales, como fue el año pasado. Al PAN le fue muy bien. Yo te diría que le fue mejor que a nosotros. En esa coalición del 24. A nosotros en Chihuahua nos fue bien, me parece, PAN y PRI en la alianza del año pasado. Creo que aquí trabajaron una muy buena alianza. Pero sí, en el plano nacional estamos pensando que en los 300 distritos tenemos que tener 300 personas que tengan las condiciones para competir de manera adecuada, de tal manera que puedan ganar en los procesos electorales de los distritos federales. Porque en el plano nacional lo que se va a renovar pues es la Cámara de Diputados en el 2027. Entonces el PRI quiere tener esas 300 posibilidades electorales, esas 300 personas que conozcan el territorio, que los conozcan, que los reconozcan y que tengan una vinculación y una empatía con la sociedad que nos permita participar en una condición de mayor fuerza. Y el caso Es una definición, quiero insistirlo, nacional. Nacional. Los estados van a tener otra dinámica que la irá definiendo el propio Comité Ejecutivo Nacional de manera casuística, de manera que también contemple las particularidades estatales. no quiere decir que se vayan a polarizar No es una, en el estado. no, de ninguna manera, No es una decisión unilateral ni a rajatabla, ni de manera horizontal. Es una indicación de que en los 300 distritos federales tenemos que tener las mejores condiciones para competir. Y si tuviésemos que competir solos, que esa es una decisión que se tomará también en el nivel nacional, bueno, pues tener la posibilidad y la fortaleza para hacerlo, ¿no? ¿Y el estado de Chihuahua convendrá solos o en alianza? A mí me parece que todavía es prematuro el definir lo del estado. Hasta ahorita y de aquí en el plano local,
hemos trabajado, me parece muy bien, por ejemplo, en el Congreso del Estado. Yo en ese sentido no veo problema. Pero yo creo que no es tiempo todavía de tomar esas definiciones estatales, porque todavía falta por pasar muchas cosas. Falta ver cómo se van desarrollando las distintas figuras que quieren participar, por ejemplo, para ser gobernador o gobernadora del estado, etcétera, para participar en las presidencias municipales, para buscar las diputaciones federales y desde luego las diputaciones locales, ¿no? Falta tiempo todavía. Me parece que el 25 debe ser un mes de consolidación del partido en lo local, de una consolidación que permita ir generando esas condiciones. Y estaremos hablando ya allá a mediados finales del 26, cómo vamos a abordar el 27. Aunque ya hay actores en el territorio, ¿no? Ya vemos Pero eso es, a mí me parece que eso es normal. no solamente normal, sino deseable. Que busquen a la gente, que platiquen con la sociedad, que manejen o den a conocer sus programas, sus visiones de Estado, etcétera, etcétera. La gobernadora trata de tener un cierto orden todavía en el estado. Me parece que busca que todavía no se active con tal intensidad el ejercicio preelectoral, sino a llegarse lo más que se pueda a las fechas oficiales para poder participar. Yo creo que es lo correcto. A mí me parece que cualquier gobernador, o no cualquiera, todo gobernador debe de buscar llevar la armonía lo más lejos posible para que también le permita gobernar en mejores condiciones de gobernabilidad. Yo creo que es lo deseable de cualquier gobernador y lo esperable de cualquier gobernador. A mí me parece que es lo adecuado. Le decía, con el caso de César Duarte, he leído algunas columnas sobre una posible plática con el Ejecutivo Nacional del PRI para ver de existir alguna factibilidad de que regrese a las filas o no. ¿Hay algo de esto? Esa fue una columna que se manejó en días pasados. No, no tengo yo ninguna información y ya la habría tenido a estas alturas si existiera esa intención. Sin embargo, César se está reuniendo con algunos actores. Es público además. Yo creo que eso está dentro de su esfera personal y privada, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a reunirse con sus amigos o con quienes considera cercanos, pero en el ámbito, digamos, político y político partidista, no existe nada de eso. Platícanos un poquito de la política de Parral, la política local, porque supimos de una reunión que tuvo con regidores aquí en la ciudad de Chihuahua. Sí, cómo no. Y algo también era relacionado con Alejandro Domínguez y la actividad que tiene en el estado, Tony Meléndez, en fin. Fíjate que tuvimos una muy buena reunión. Invitamos aquí a los regidores, al diputado local, al diputado federal, al presidente del partido local, desde luego al presidente estatal. Y nos reunimos para revisar la política en términos generales de lo que ellos han estado viviendo, para escuchar sus versiones, sus visiones de cómo piensan ellos que podemos fortalecer el partido en Parral. No olvidemos una cosa, Jorge, en la zona sur, para nosotros es una zona importante porque es un bastión político Sí. electoral del partido. Entonces, para nosotros significa, para mí como responsable de algunas cosas, significa muy necesario, significa que tenemos que ponerle atención y por lo tanto es muy necesario que nos reunamos, que platiquemos, que tengamos una lluvia de ideas de cómo podemos trabajar de mejor manera, etcétera. Incluso en esa ocasión fue hasta necesario que platicáramos de algunas versiones que hablaban de discrepancias locales. Fue una muy buena reunión. Yo me quedé muy contenta con el nivel de las regidoras y los regidores. Yo me quedé muy contenta con la disposición que mostraron el diputado local a Memo Ramírez, con la disposición que mostró el diputado federal Noel Chávez, con la disposición que tiene quien es el responsable por parte del partido local en la región, el diputado Arturo Medina, y creo que llegamos a buenas conclusiones
que tenemos que darle seguimiento. Nunca hay, en la política nunca hay conclusiones cerradas, siempre tienes que estar analizando y revisando la circunstancia y la coyuntura para poder ir avanzando. Pero me quedé muy contenta con esa reunión, porque vi en todos el compromiso, pues, primero el interés de ellos avanzar en lo político y segundo, el compromiso con su partido para poder hacer lo mejor en conjunto para lo que sigue. No desconozco que la política es movida por las pasiones, por los intereses, por los anhelos de la gente, ¿no? De los que participamos en ella. Entonces la política es muy dinámica, no tiene esferas rígidas. Y es en ese contexto creo que seguiremos platicando con los parraleses que además pues son mis compañeros y mis coterráneos y a quienes les tengo un enorme aprecio. Y escuchaba que era muy insistente en tema de sostener la unidad. Sí, por supuesto. Ningún partido puede salir adelante si no es en condiciones de unidad. Ahora, la unidad yo no la veo, nunca la he visto como una camisa de fuerza en la que nadie puede hablar, o la unidad para mí no significa sometimiento, la unidad para mí significa discusión, debate, análisis, conclusiones Acuerdo. y que esos acuerdos nos convoquen a todos para buscar el mismo propósito, ¿no? Para mí eso es la unidad. Es decir, nos gustaría mucho un mensaje a los chihuahuenses y a los parraleses de su parte. Bueno, pues yo quisiera decirles a los chihuahuenses que estamos en la Ciudad de México, en la Cámara Federal, como diputada federal, trabajando intensamente. Mi vida, y tú lo sabes, ha sido una vida de trabajo y de búsqueda de que en Chihuahua nos vaya mejor a los chihuahuenses. De manera muy especial, por supuesto, a los amigos y paisanos de Parral y de toda la región del sur. En ese sentido seguiremos trabajando. Por ejemplo, ahorita estamos preparando para presentarlo en el presupuesto de egresos de la federación la posibilidad de que algún proyecto de envergadura estatal se pueda incorporar en ese presupuesto federal. Es decir, siempre habrá temas en los que nuestra visión en la participación que tenemos tanto en la tribuna como en las comisiones o en la comisión que yo presido, será que a Chihuahua le vaya mejor. Y en ese sentido yo estaré trabajando intensamente. Ahorita yo veo a la gente de mi partido, al presidente del partido, al diputado Alejandro Domínguez, en una tarea muy intensa, está recorriendo todo el estado, ha visitado todos los municipios, ha estado trabajando con las bases del partido, pero también reuniéndose con los sectores sociales, con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil, etcétera, buscando, igual que lo está haciendo Tony Meléndez, que aunque tiene una dinámica muy distinta, porque él tiene que también atender lo que es su función personal, su función personalísima como ese gran cantante que tanto orgullo nos da, pero también trabajando en su distrito. No, él está metido en su distrito con temas muy interesantes. Hace poco acaba de hacer una gira a la mina San Julián que dejó muy buen sabor de boca a quienes vinieron. Estuvo aquí nuestro coordinador Rubén Moreira. El caso del trabajo que ha venido haciendo Guillermo Ramírez, Memo Ramírez, como lo conocemos, es un trabajo importante. Ha estado visitando los municipios, ha estado trabajando con los presidentes municipales, ha estado trabajando al interior del partido. Y no se diga Arturo Medina, nuestro coordinador de los diputados locales, que también ha estado haciendo lo propio en el distrito 22. Todos ellos están haciendo lo que como servidores públicos a través de las distintas funciones que tenemos debemos hacer para generar y recuperar esa confianza de la gente al PRI. Yo quisiera hacer una reflexión en ese sentido. Todo lo bueno que le ha pasado en la vida a alguien en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a economía, incluso en cuanto a seguridad, pues ahí siempre ha estado pendiente y presente el PRI. El PRI ha sido un partido que ha generado generaciones de funcionarios que le han respondido a la población. Y creo que esa confianza es a la que habremos de apelar y de buscar a partir del 2027. Pero sobre todo,
quisiera hablarle a los padres de familia, padres y madres de familia, a que revisen bien si lo que está haciendo el gobierno realmente le garantiza a sus hijos un mejor futuro o no. Yo creo que si hay cosas que no nos parecen de lo que el gobierno está haciendo y nos unimos para trabajar de manera coordinada y exigirle al gobierno un mejor desempeño, lo podemos lograr. No hay nada que no podamos hacer, porque no debemos olvidar una cosa. Quienes están en el gobierno los mandamos nosotros, los mandatamos nosotros con nuestro voto. Y con nuestro voto está también la posibilidad de sacarlos si es que no cumplen con su función. Licenciada, muchas gracias por habernos permitido entrevistar. No, hombre, al contrario, gracias por la oportunidad. Muy interesante tu programa, tu formato, y siempre será para mí un gusto recibirte. Esta es tu casa, tú lo sabes. Gracias, muy amable. Y el día de hoy una entrevista con la licenciada Graciela Ortiz. Abordamos muchos temas de interés general y desde luego que tendremos la oportunidad de seguir platicando y más cuando se acerquen las elecciones. Es correcto. Yo estaré aquí a la orden. Gracias. Hasta luego.